Em, Hasta ahora hemos visto en términos de vectores, entonces cómo se construye un vector en coordenadas polares, es decir, magnitud y ángulo, en coordenadas cartesianas, es decir, escribirlo como una componente en X, una en Y y una en Z, y cómo se operan, ¿sí? Suma y resta de vectores. Pero aparte de esas operaciones, entonces existe lo que se llaman productos vectoriales. Entonces, ¿cómo se multiplican dos vectores? Entonces, como son vectores y tienen componentes, no es igual que la multiplicación de los escalares, ¿sí? Entonces, yo no puedo multiplicar, por decir, 3 por 2 igual a 6. Bueno, no, aquí no funciona así, porque pues tenemos eh, no solo la magnitud, sino hay una dirección, y la dirección pues nos va a cambiar la forma en que funcionan esos vectores. Entonces, existen definidos tres productos vectoriales: el producto escalar o producto punto, el producto vectorial o producto cruz, el producto triple, que es una combinación de los dos anteriores, y bueno, y la operación de división de vectores, esa operación simplemente no existe en el mundo vectorial. Entonces, bueno, tenemos estas tres operaciones que nos hace falta por estudiar. Entonces, bueno, por hoy vamos a tratar lo que es producto escalar. Entonces, se llama producto escalar porque da como resultado un escalar, ¿sí? Yo tengo un vector A, yo tengo un vector B, y cuando multiplico esos dos vectores, obtengo como resultado un número. Entonces, cualquier número, que va a depender pues de cómo son esos vectores. Entonces, matemáticamente está escrito la fórmula de calcular el producto punto de esta forma. Entonces, A punto B, para denotar esa operación, pues se pone un punto entre los dos vectores, es igual a la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el coseno de teta, que es teta, el ángulo que se forma entre los dos vectores. Entonces, como se observa en la gráfica, tengo un vector A ubicado en el plano, tengo un vector B también ubicado en el plano. Entre esos dos vectores pues hay un ángulo, y para calcular lo que se llama el producto escalar o producto punto, simplemente le hallo las magnitudes a esos vectores y la multiplico por el coseno del ángulo. ¿Por qué da como resultado? O sea, el coseno del ángulo tiene que ser también respecto a X, ¿verdad? No, el ángulo que se forma entre los dos vectores. Sí, no importa, por ejemplo, yo podría tener un vector acá en la parte de abajo del plano, y el ángulo sería lo que hay entre ellos dos. No importa dónde estén ubicados, solo entre ellos dos. Ok. Bueno, ¿por qué da como resultado un escalar? Porque la magnitud, recuerden, es un valor escalar. Tenemos la multiplicación de dos magnitudes, pues van a ser la multiplicación de dos escalares, y el ángulo pues también es un escalar. Entonces aquí no va involucrada ningún tipo de dirección. Entonces, como ejemplo, yo puedo tener un vector de 18 unidades, que voy a llamar el vector A, y digo que este vector forma un ángulo de 40 grados con un vector de 10 unidades, que va a ser mi vector B. Voy a calcular su producto punto. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, recordando la ecuación, A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Entonces, voy a tener la magnitud de A, ¿cuál es? 18 unidades. La magnitud de B va a ser 10 unidades, que es la longitud de esos vectores, y me dice que forma un ángulo entre ellos de 40 grados. Entonces simplemente multiplico, 18 por 10 me da 180, coseno de 40, y el producto punto entre esos dos vectores es igual a 137.89 unidades. Entonces, bueno, este producto es bastante fácil de calcular cuando uno conoce las magnitudes y los ángulos. Simplemente es una operación de multiplicación nada más. Ahora, ¿qué representa matemáticamente ese vector cuando uno lo hace gráficamente? Entonces, el valor que me da el producto punto
es proporcional a la proyección de un vector sobre otro. ¿Qué me refiero con la proyección de un vector sobre otro? Entonces, tengo esta gráfica aquí de la izquierda, donde tengo un vector A y tengo un vector B que tienen un ángulo θ entre ellos, ¿cierto? Cuando yo digo, hablo de la proyección de una línea sobre la otra, o en este caso de un vector sobre la otra, es decir, si yo trazo una línea perpendicular al vector A, puedo hallar cuál sería la componente de B sobre esa línea A, ¿sí? Entonces, construir un triángulo rectángulo donde B es la hipotenusa y el cateto adyacente sería la proyección de ese vector B sobre el vector A. Es decir, ¿qué porción de ese vector B puedo proyectar sobre el vector A? Entonces, bueno, vamos a ver por qué eso está relacionado con el producto punto. Entonces, bueno, aquí retomo la misma gráfica y les estoy diciendo que sobre el vector A voy a trazar una línea perpendicular a él, es decir, una línea aquí que me forma 90 grados. Para poder calcular cuál es este valor de cuando yo proyecto B sobre A. Que es lo mismo como cuando ya hallaba la componente sobre el eje X, solo que aquí no voy a hallarla sobre un eje, sino sobre otro vector. Entonces, si ven, tengo un triángulo rectángulo, como el que tengo aquí arriba, donde, ¿qué tengo? La hipotenusa va a ser la proyección B sobre A. El cateto adyacente va a ser la proyección B sobre A, que es esta línea que yo tengo aquí abajo marcada en rojo con amarillo. La denoté así, B sub A, para indicar que es el vector B sobre el vector A. La hipotenusa es la magnitud de B, que es cuánto mide esa línea. Y bueno, el cateto opuesto no me interesa. Yo conozco el ángulo y conozco esta magnitud. Y lo que tengo que hallar es esta proyección. Recordemos a qué es igual el coseno. Entonces, el coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué es mi hipotenusa? Es este vector B, que mide pues la magnitud de B, que lo tengo aquí reemplazado. Y mi cateto adyacente es la proyección que él tiene sobre el vector A. Entonces, B sub A. Si yo despejo de esa ecuación que tengo acá en azul, encerrada en azul, despejo la proyección B sobre A, simplemente me va a quedar la magnitud de B por el coseno de θ. Y si ven, pues esa ecuación se parece mucho a la ecuación para el producto punto. Yo puedo unir estas dos ecuaciones. ¿Y qué pasa si uno esas dos ecuaciones? Entonces, ¿a qué va a ser en la ecuación del producto punto? ¿A qué va a ser igual la magnitud de B por el coseno de θ? Es decir, como pasar este término magnitud de A dividir. Si yo paso la magnitud de A a dividir, me queda la magnitud de B por el coseno de θ. Pero la magnitud de B por el coseno de θ es lo mismo que la proyección de B sobre A. Luego, pues uniendo esas dos ecuaciones, simplemente llego a esta ecuación que dice que el producto punto entre un vector A y un vector B dividido entre la magnitud de uno de esos dos vectores, en este caso del vector A, me da la proyección del vector B sobre el vector A. Entonces, matemáticamente, este producto punto me permite calcular cómo se proyecta un vector sobre otro. Es decir, cómo yo lo podría descomponer, cuál sería la componente de ese vector sobre el otro vector que yo estoy calculando. Fácilmente, pues yo podría calcular la proyección de A sobre B y simplemente lo que tendría es que invertir. Ya no dividiría en la magnitud de B, sino en la magnitud de A.
¿Qué sería? ¿Qué sería calcular la magnitud de la proyección de A sobre B? Entonces me representaría que si yo tengo el vector B y el vector A, para trazar la proyección de B sobre A, yo tracé una perpendicular al vector A, que es al que quiero llegar. Entonces, en el otro caso, pues tendría que trazar una línea perpendicular al vector B y ver qué componente de ese vector A me resulta sobre el vector B. Sí, como si yo tratara de hallar la sombra de un vector sobre otro. Bueno, entonces, si yo quiero calcular una proyección de un vector sobre otro, puedo usar ese producto punto, que ya vimos en la ecuación, en esta diapositiva, que es bastante fácil de calcular si a mí me dan toda la información, si me dan las magnitudes de los vectores y el ángulo que forman. Entonces, bueno, volvemos al mismo ejemplo que les había mostrado para calcular el producto punto. Entonces, el vector A que tiene 18 unidades, que forma un ángulo de 40 con el vector B de 10 unidades, vector A, vector B y el ángulo teta. En este caso, bueno, habíamos calculado que este era el valor del producto punto, que fue lo que hice en el ejercicio hace 3 diapositivas. Y simplemente ahora me dicen calcular la proyección de B sobre A. Entonces, ¿qué sería la proyección de B sobre A? Usamos esta ecuación. Si yo tengo el producto punto y lo divido entre la magnitud de A, pues puedo hallar esa proyección. Entonces, simplemente la magnitud de A ya me la dieron, 18 unidades. 137.89 dividido en 18 me da 7.6 unidades. ¿Qué sería eso? Bueno, entonces, les decía, para hallar la proyección de un vector, yo trazo una perpendicular, acá entre esta línea, entre el vector rojo y esta línea negra, hay 90 grados, y esa línea negra me une un vector con el otro, ¿sí? Y lo que estoy hallando cuando digo 7.6 unidades es el valor de esta línea verde punteada que está abajo. Estoy señalando ahora rayando en azul. Entonces, ese producto punto me permitió calcular esta longitud de abajo. Y fácilmente, solo calculé el producto punto y lo dividí entre la magnitud y de esa forma pues puedo conocer el valor de esa proyección. Esa línea azul pues, se conoce como la proyección de un vector sobre otro. Entonces, bueno, ya sabemos qué nos representa matemáticamente ese producto punto. Y cómo lo calculamos usando la fórmula. Entonces recuerden, me da como resultado un escalar. Aquí está, nos dio solo un número. Siempre estos vectores pues suelen ser cantidades físicas, es decir, tienen unidades. Acá yo le escribo solo unidades porque no estoy especificando nada en particular. Pero pues siempre la respuesta debo darla en las unidades correspondientes. Así como al final, 7.66 unidades. Realmente aquí va a ser unidades al cuadrado. ¿Por qué unidades al cuadrado? Porque A tiene unidades, B tiene unidades, entonces acá me va a dar unidades al cuadrado. ¿Qué pasa si tengo dos vectores A y B y son perpendiculares? Entonces recuerden, hablar de que un vector o de que una línea es perpendicular a otra, me dice que entre ellas forman un ángulo de 90 grados. A eso me refiero cuando hablo de son perpendiculares. Entonces acá tengo un vector A, la línea de abajo, tengo un vector B, y me dice que A y B son perpendiculares. Entonces están formando un ángulo de 90. Si ustedes lo ven gráficamente, ¿cuál sería la proyección de un vector sobre otro? No habría. No habría, ¿por qué? Porque yo no puedo
si tomo esta línea vertical, esa línea pues no tiene ningún tipo de componentes sobre la línea horizontal, simplemente es perpendicular a ella. No puedo hallar una componente, no puedo hallar la proyección de uno sobre otro. Es decir, el producto, para que no haya proyección, significaría que el producto punto es igual a 0. Eso yo lo puedo verificar matemáticamente, como está acá, aplicando la fórmula. A punto B es la multiplicación de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo. Los vectores necesariamente tienen una magnitud, ¿sí? Yo no puedo decir que las magnitudes son 0 a menos de que el vector no exista. Pero si son perpendiculares, me forman un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces, no importa la magnitud que tenga el vector, coseno de 90 es igual a 0, al multiplicar por 0, pues se me anula todo el producto. Entonces, siempre que tenga dos vectores que son perpendiculares o u ortogonales, voy a encontrar que ese producto punto es igual a 0. Ahorita veremos que hay otra forma de calcularlo en términos de las componentes. En ese caso, pues es más difícil ver cuándo son perpendiculares, pero si yo quiero saber que si dos vectores son perpendiculares, pues simplemente calculo su producto punto. Si ese producto punto me da 0, pues siempre me va a representar que están formando 90 grados entre esos dos vectores. Ahora, entonces recordemos los unitarios cartesianos. Es importante ver pues, cómo quedaría el producto punto entre ellos. Entonces yo tengo los ejes X, Y, Z. Acá tengo un unitario para X, que puedo denotarlo como X gorrito o puedo denotarlo como Y. Acá tengo un unitario en la dirección Y, que puede ser Y gorrito o puede ser J. Y acá tengo un unitario Z, o que también lo puedo anotar como K. Cada unitario, pues recordemos, me indica la dirección, tiene magnitud igual a 1. Simplemente me está indicando hacia dónde va el vector. Y va a través de los ejes, ¿sí? De los ejes cartesianos. Entonces, el unitario X o Y va en la dirección de ese eje X, lo mismo para Y, lo mismo para Z. Entonces, ¿qué ángulo están formando entre el unitario? 90 grados. Entonces, entre X y Y hay 90 grados, entre X y Z hay 90 grados, entre Z y Y hay 90 grados. Recordemos, esto es como tener un cubo y qué ángulo se forma entre las aristas entre dos Solo aristas. los veo de espejos planos. Yo no sé eso de espejos angulares. No sé, la verdad. Entonces, ya te paso. Chicos, recuerden silenciar los micrófonos. Bueno, entonces simplemente entre cada uno de los ejes, en un plano o en un espacio, pues yo voy a tener que se me están formando ángulos de 90 grados. Es fácil verlo. Las esquinas de un cuadrado, entre cada uno de esos lados del cuadrado, pues se me forman 90 grados. Lo mismo pasaría si yo tengo un cubo. ¿Sí? Si que tengo un cuadrado, suponiendo que eso es un cuadrado, dibujo feo en el computador. Acá hay 90 grados, acá hay 90 grados, acá hay 90, acá hay 90. Lo mismo pasa entre dos aristas de un cubo. Entonces, bueno, entre los unitarios que me van en esas direcciones, de acá me iría un unitario y acá me iría otro unitario, pues ellos son perpendiculares entre sí, me están formando 90 grados. Entonces voy a calcular el producto punto. El producto punto entre el unitario X punto X. Entonces, ¿qué me va a dar eso? Entonces, las magnitudes de... Uy, aquí hubo un error.
Entonces, las magnitudes de esos vectores, ¿cuáles son? Se llaman unitarios porque tienen magnitud 1. Recuerden, aplicando la fórmula, un producto punto se calcula como la multiplicación de las magnitudes por el coseno del ángulo que forman. Magnitud 1 por magnitud 1 porque son unitarios. Coseno de 0, ¿por qué coseno de 0? Porque estoy calculando el producto punto con el mismo, ¿sí? Si yo tengo que el vector, el unitario x va sobre el eje x, bueno, el otro unitario x también va sobre el eje x, están uno sobre el otro, pues no están formando ningún ángulo, coseno de 0. Coseno de 0 me es igual a 1, entonces simplemente 1 por 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, el producto punto entre el mismo unitario, entre el unitario y el mismo, mejor dicho, siempre me va a dar 1. Eso pues pueden verlo fácilmente, se puede ver fácilmente que si yo calculo y.y, me va a dar lo mismo. La magnitud de y pues va a ser 1. ¿Y qué ángulo hay entre y y y? Pues es el mismo vector. Simplemente no hay ángulo entre ellos porque sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa si yo calculo el producto punto entre z y z. Ahora, si yo los calculo entre dos unitarios en diferentes direcciones, entonces, por ejemplo, x.y, entonces x, y les decía, entre dos unitarios diferentes, ellos siempre son perpendiculares. Entonces, el coseno, ¿de qué ángulo? De 90 grados. Las magnitudes siguen siendo 1, pero el coseno de 90 en este caso es 0. Luego, se me va a anular todo el producto punto y me va a dar que el producto punto entre dos unitarios diferentes siempre me va a dar 0. Eso aplica para todos los unitarios que yo calcule. Entonces, x.y, y.z, z.x, siempre me van a dar 0. Si yo los invierto, pues también me sigue dando 0. Porque simplemente pues las magnitudes no cambian cuando yo los invierto. Y el ángulo entre ellos pues va a seguir siendo 90 grados. Multiplique x.y o y.x. Y mientras que si yo calculo el producto punto entre el unitario con el mismo, pues siempre me va a dar 1. Esto es importante tenerlo en cuenta en el momento en el que yo calcule productos punto, pero en coordenadas cartesianas, porque hasta ahora pues hemos aplicado la fórmula cuando conocemos magnitud y ángulo, pero pues no es la única forma de calcularlo. También yo lo puedo calcular en términos de las coordenadas cartesianas, así como en el caso de la suma. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo calculo ese producto punto en coordenadas cartesianas o rectangulares? Y ahorita vamos a ver por qué me es útil hacerlo. Entonces, bueno, yo tengo A punto B, pero en este caso no me dieron, como en el primer ejemplo, la magnitud de un vector, la magnitud del otro y el coseno del ángulo. Simplemente me dijeron que el vector A es un vector de esta forma, un número que me representa la componente en la dirección X, otro número, que aquí lo denoto a Y, porque puede ser cualquier valor, en la dirección y otro número que me representa el valor en la componente Z. ¿Sí? Entonces podría ser 3 en X, más 2 en Y, más 5 en Z, o en IJK, como quiera. Y lo mismo, me dieron otro vector B, de la misma forma, me lo dieron escrito en una ecuación vectorial en términos de componentes. Entonces, este B sub X me representa cuál es su componente en X, B sub Y me representa cuál es su componente en Y, y B sub Z, lo mismo para Z. Entonces podría ser 2, 3 y 5. Y pues tengo que saber cómo calcular ese producto punto. Entonces, ¿cómo lo calculo? Recordemos la clase de hace una semana cuando les explicaba vectores. Y yo les decía que realmente esto era sumar 3 vectores, uno que hay sobre el eje X, uno que hay sobre el eje Y uno que hay sobre el eje Z. ¿Sí? Este unitario realmente es un vector, solo de magnitud 1, y yo le doy el valor que va a tener en esa componente con este coeficiente que lo acompaña.
Entonces yo, teniendo este producto así, pues yo lo que tengo primero que hacer es multiplicar término a término. ¿Sí? Tengo 3 términos independientes acá y 3 términos acá. Entonces, ¿qué hice acá en la de abajo? En esta ecuación de abajo. Entonces voy a multiplicar cada término de cada vector por los términos del otro vector. Es decir, solucionar, salir de esos paréntesis. Entonces, bueno, voy a tomar a sub x en dirección x. Y a sub x en dirección x yo lo tengo que multiplicar. Bueno, hacer un producto punto con esta componente de acá, con esta componente de acá y con esta componente de acá. Entonces me quedaría ax en dirección x punto bx en dirección x. Ax en dirección x punto by en dirección y, que es este segundo término. Y lo mismo, ax en dirección x punto bz en dirección z. Pues como yo lo que estoy haciendo es un producto punto, el producto punto pues se conserva en cada término que yo estoy distribuyendo acá. Lo mismo lo repito para la segunda componente. Hago lo mismo para AY en dirección y lo multiplico por cada uno de los términos del vector B, que sería la segunda fila de esta ecuación. Entonces hago el producto punto entre la componente en dirección Y con cada una de las componentes del vector B. Y lo mismo, hago el producto punto entre A sub Z en dirección Z con cada una de las componentes del vector B. Ahora me quedaron 9 productos punto, pero eso yo lo puedo simplificar. ¿Por qué lo puedo simplificar? Entonces, bueno, esta era la misma ecuación que yo tenía en el caso que acababa de hallar en la diapositiva anterior. Y simplemente voy a tener en cuenta ahora este cuadrito de acá, que es lo que les explicaba de cómo se multiplican los unitarios. Entonces, ahorita que calculábamos cómo se hacía el producto punto entre los unitarios, decíamos que si eran diferentes, me daban 0, y que si eran iguales, me daban 1. Entonces, si ven este primer término, AX y BX, los números que acompañan siempre a los unitarios son escalares. Entonces, yo perfectamente los puedo sacar como factor común, y lo único que me va a quedar aquí es x.x. ¿Y qué es x.x? 1. Entonces, para yo calcular este primer producto punto, x.x me da 1, solo me va a quedar ax por bx. Ahora, para este segundo término, tengo ax, by, esos son escalares, pues no me afectan. Simplemente pues puedo multiplicarlos. Lo que yo no puedo multiplicar directo pues son los vectores. Acá los vectores son el carácter vectorial. Está conservado aquí en los unitarios. ¿Y qué es x.y? Entonces, x.y, recordemos, cuando dos unitarios son diferentes, me da 0. Entonces, esto va a aplicar para cada uno de esos 9 productos. Si yo estoy haciendo un producto punto entre unitarios iguales, me va a dar 1 y solo me van a quedar los coeficientes de esos unitarios. Y si yo estoy haciendo el producto punto entre unitarios diferentes, se me va a anular ese producto. Entonces, fácilmente, de esos 9 productos punto que llegué ahí al multiplicar término a término, 6 de ellos se me van a anular. Se me van a anular porque tengo unitarios en diferentes direcciones. Y unitarios en diferentes direcciones me dan un producto punto igual a 0. Entonces, solo me quedan los que están aquí en diagonal, los que son unitarios iguales. Entonces, x.x, y.y y z.z. Pero recordemos que esos dan 1. ¿Y cómo dan 1? Simplemente pues me van a quedar multiplicados los valores
de las componentes, ya no las direcciones. Eso me va a representar que para calcular el producto punto entre dos vectores, yo la ecuación que tengo que usar es esta que resalté en rojo. Entonces simplemente multiplico las componentes, la componente en X del vector A por la componente en X del vector B y la sumo con la componente en Y del vector A multiplicada por la componente en Y del vector B. Y lo mismo para Z. Esta ecuación de arriba, que era la que les daba al inicio de la clase, la multiplicación de las magnitudes por el coseno del ángulo, y esta ecuación de abajo, que es la multiplicación de las componentes y sumarlas, pues realmente me llegan al mismo resultado. Son dos formas de calcular ese producto punto. Entonces, ¿cuál elijo para usar? Bueno, eso depende de qué información me da, qué información me da el problema. Entonces, si un problema me da el vector escrito en componentes cartesianas, yo puedo usar fácilmente la ecuación de abajo. ¿Por qué no usaría la de arriba? Porque me tocaría hacer el trabajo de calcular las magnitudes y de buscar el ángulo. Y el trabajo de buscar el ángulo pues se puede hacer un poco más largo. Mientras que pues la ecuación de abajo puedo calcular el producto punto directo. Cuando uso la de arriba, pues cuando me dan las magnitudes y el ángulo, pues para no tener que descomponer esos vectores y usar la fórmula de arriba, pues usar la fórmula de abajo, pues con la fórmula de arriba puedo hacerlo directo. Estas son las dos ecuaciones importantes para el producto punto. O sea, es necesario tenerlas siempre presentes. Entonces hagamos un ejemplo para ver cómo se aplica todo esto. Entonces me dan dos vectores, el vector A y el vector B como están ahí señalados en la pantalla. Que el vector A tiene 10 unidades en Y, o que es en X, lo mismo, recuerden, es lo mismo, es importante acostumbrarse a que es exactamente lo mismo. 10 unidades en Y, más 2 en J, más 6 en K. Y el vector B es menos 1 en Y, menos 2 en J y menos 1 en K. Entonces voy a calcular el producto punto aplicando la fórmula para las componentes cartesianas. ¿Y cómo la aplico? Bueno, entonces aquí me dice, la ecuación dice AX por BX, es decir, los números que acompañan al unitario en dirección X, que sería Y. Entonces, para el vector A es 10 y para el vector B es menos 1. Más, el más es de la fórmula, los números en dirección Y o J, que serían 2 por menos 2. Y los números en dirección K, que serían 6 por menos 1. Y simplemente multiplico 10 por menos 1 menos 10, 2 por menos 2 me da menos 4, menos por menos da más, queda el menos. Y 6 por menos 1 me da menos 6, y menos por más me da menos. Entonces me quedó menos 10, menos 4, menos 6. Y ese es el valor de mi producto punto. Esto me dio menos 20 unidades. Y bueno, si nos pusiéramos a calcular con la fórmula de arriba, tendríamos que sacarle la magnitud aquí al vector de arriba, la magnitud del vector de abajo, hallar los ángulos, el ángulo que tienen con respecto a los diferentes ejes y buscar el ángulo entre ellos. Y como es un vector en 3 dimensiones, pues el problema ya se complica un montón. Si fueran 2 dimensiones, de pronto pues podría ser sencillo sacar el ángulo, pero en 3 dimensiones sacar el ángulo entre los dos vectores se vuelve complicadísimo. Entonces, simplemente aplicar la ecuación para calcularlo en componentes cartesianas es directo, solo es multiplicar los números de cada componente entre ellas y sumarlos, no es más. Aquí hay otro ejemplo, háganlo ustedes, por favor.
A ver, vamos a ver cuánto da. Entonces, tiene razón el compañero que escribió que da -2, sí da -2. Entonces sería multiplicar las componentes, los términos de cada componente. Entonces en dirección Y tengo 2 para A y 2 para B. Entonces 2 por 2. Más, acá sería -3 por -2, que son las componentes en J. Y en K tendría 6 por -2. Entonces me quedaría 2 por 2, 4. -3 por -2 me da 6. Y 6 por -2 me da -12. 6 más 4 me da 10. Y 10 menos 12 me da -2. Así que ven, es bastante fácil calcularlo. Ahora, ese producto punto pues cumple ciertas propiedades. Entonces yo lo puedo distribuir en una suma. Si yo hago el producto punto entre un vector con el mismo, es lo mismo que calcular la magnitud y elevarla al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Así que para calcular una magnitud, pues yo simplemente hago el producto punto entre el vector con el mismo y le saco la raíz. Y llego a lo mismo, a la misma ecuación que usábamos antes. Yo lo puedo conmutar. Entonces B punto A es lo mismo que A punto B. Eso es fácil mirarlo en la ecuación, como es el resultado es escalar. Yo solo estoy multiplicando las magnitudes, que pues las magnitudes son escalares, son dos números nada más multiplicando, no importa el orden que yo los multiplique. Y el coseno del ángulo pues tampoco me va a afectar en el orden que yo lo multiplique. El ángulo entre los dos vectores no va a cambiar porque pues simplemente está fijo por los dos vectores que yo estoy calculando. Y esta propiedad de abajo, que me dice que si yo multiplico un escalar por el vector A y hago el producto punto de un vector B que también está multiplicado por un escalar, sería lo mismo que calcular el producto punto y luego multiplicar los escalares. Y bueno, esa propiedad pues también es lo mismo, es porque como el producto punto es solo multiplicar por la ecuación, es solo multiplicar magnitudes y un coseno, y todos son escalares, pues yo eso también lo puedo multiplicar por un número y no me afecta la respuesta. Bueno, un último ejemplo antes de terminar, ya quedan poquitos minutos. A punto B es esta ecuación y me dice calcular C punto A más B. Entonces yo tendría que multiplicar A más B acá, que tendría que sumar A más B, y luego hacer el producto punto. Entonces A más B sería 12 más menos 1 me da 11, 2 más menos 2 me da 0, y 6 más menos 1, entonces quedaría 6 menos 1 me da 5. Esto es A más B. Y si yo hago C punto A más B, sería 11 por 1, que acompaña aquí a la I. Acá tiene componente 0 en J, entonces pues 0 por 2 me da 0. Y 5 por menos 2 me da menos 10. 11 por 1 me da 11, 5 por menos 2 me da menos 10, y el producto punto de esto me da 1. Yo podría hacer C punto A y C punto B y sumarlos, que sería probar la primera propiedad. Aquí dice C punto A, aquí dice C punto B. C punto A me dio 4, eso pueden calcularlo ustedes ese producto. C punto B me da menos 3. Y si yo lo sumo 4 menos 3 me da 1. Así que estoy probando que la propiedad, la primera propiedad que señalé acá. Ya son las 10, chicos. Yo les dejo las diapositivas y la siguiente clase continuamos con el tema. Ah, y yo les envío el video también. Yo grabé la clase. ¿Listo, chicos? Gracias. Bueno. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Bueno, profe, muchas gracias. Carlos. ¿Qué? Profe, el jueves hacemos que un taller. No, seguimos estudiando este tema. Yo les dejo un taller para que estudien para el quiz, pero ese les queda de estudio. El jueves continuamos con este tema para terminarlo. Ah, bueno.